Capítulo 1. El sonido de las esperanzas. En el corazón de una pequeña ciudad mexicana, donde las calles empedradas relatan historias de generaciones pasadas y las casas coloridas reflejan la luz del sol, vivía un joven llamado Carlos. Con solo 16 años, Carlos llevaba la vida de un niño, pero su espíritu era el de un soñador. Desde pequeño, había descubierto que la música era su refugio, una forma de escapar de la dura realidad que lo rodeaba. Cada tarde, al caer el sol, Carlos se sentaba en un escalón de piedra desgastada frente a la iglesia del pueblo. Con su guitarra en mano, comenzaba a tocar melodías que parecían flotar en el aire, mezclándose con el murmullo de la gente que pasaba. Las notas de su violao eran una mezcla de esperanza y melancolía, un eco de sus sueños y de las dificultades que enfrentaba en su hogar. La vida de Carlos no era fácil. Su familia era humilde, como muchas otras en la comunidad. Vivían en una pequeña casa, donde su madre, Rosa, luchaba todos los días para mantener a flote el hogar. Desde que su padre se fue en busca de mejores oportunidades, Rosa se había convertido en la piedra angular de la familia, trabajando largas horas para asegurarse de que sus dos hijos, Carlos y su hermano menor Miguel, tuvieran lo necesario. Carlos admiraba a su madre por su fuerza y dedicación. A menudo, después de una larga jornada de trabajo, Rosa regresaba a casa con una bolsa de víveres, y aunque nunca era suficiente, siempre hacía lo mejor que podía. La comida que preparaba tenía el sabor del amor y la lucha, pero a veces Carlos se preocupaba por su capacidad de seguir adelante. La música era su escape, pero también un recordatorio constante de que necesitaba ayudar en casa. «Carlos», llamó Rosa un día, mientras se acercaba a él con una bolsa de telas. «Es hora de volver a casa». «Un momento, mamá», respondió Carlos, sin apartar la mirada de su guitarra. Estaba en medio de una melodía que había compuesto, y cada acorde parecía contar una parte de su historia. Rosa se sentó a su lado, disfrutando de la música. Con una sonrisa, le dijo: «Tu música siempre alegra mi día. Pero recuerda que necesitamos preparar la cena». Carlos sintió un nudo en el estómago. Era cierto, la música lo llenaba de alegría, pero las responsabilidades lo atormentaban. Se dio cuenta de que cada vez que tocaba, lo hacía con la esperanza de que algún día podría hacer algo grande, algo que cambiara la vida de su familia. «Mamá, ¿qué pasaría si un día pudiera tocar en un lugar grande?», preguntó, mirando a los ojos de Rosa. Rosa frunció el ceño, preocupada. Sabía que su hijo tenía talento, pero también sabía que la vida era dura. «No quiero que te alejes de tu familia, Carlos. Miguel aún es pequeño, y necesitamos de ti aquí». Carlos asintió, sintiéndose culpable. Su madre siempre había puesto a la familia primero, y él no quería ser la causa de más preocupaciones. Sin embargo, dentro de su corazón, una chispa de esperanza comenzó a brillar. «Prometo que siempre estaré aquí para ustedes, mamá», dijo, abrazando a Rosa. Ella lo apretó con fuerza, transmitiéndole su amor y su preocupación. Esa noche, mientras ayudaba a Miguel con la tarea, Carlos no pudo evitar pensar en sus sueños. La música siempre había sido su pasión, y aunque quería ser responsable, no podía ignorar el llamado de su corazón. Después de cenar, se retiró a su habitación, donde la guitarra reposaba junto a su cama. Cerró los ojos y dejó que las notas que danzaban en su mente tomaran forma. Al día siguiente, Carlos decidió que no podía esperar más. Con su guitarra al hombro, se dirigió al centro de la ciudad, donde había visto a otros músicos tocando y ganando un poco más que él. Caminó por las calles llenas de vida, sintiendo que cada paso lo acercaba a su sueño. Cuando llegó a la plaza principal, vio a un grupo de músicos alrededor de una fuente. Las melodías llenaban el aire, y Carlos sintió su corazón latir más rápido. Se acercó, observando cómo las personas se detenían a escuchar. Sintió una mezcla de nervios y emoción. Se sentó a un lado, sintiendo la energía vibrante de la música. «¿Quieres tocar con nosotros?», preguntó un guitarrista de cabello largo y una sonrisa amigable. «Sí, claro», respondió Carlos, con la voz temblorosa, pero llena de determinación. Se unieron en una sesión improvisada. Las notas se entrelazaban, creando una melodía vibrante que atrajo a más gente. Carlos se sintió vivo, como si cada acorde resonara en su alma. Esa era la energía que había estado buscando, una conexión con la música y con los demás. Al finalizar la sesión, el grupo recibió una cálida ovación, y Carlos no podía contener su felicidad. Había logrado lo que tanto deseaba, tocar para un público. Mientras la gente comenzaba a dejar monedas en el suelo, Carlos sonrió de oreja a oreja. Aquella fue la primera vez que sintió que su música podía realmente impactar a alguien. «Eres muy bueno, hermano», dijo el guitarrista, dándole una palmada en la espalda. «¿Cómo te llamas?». «Carlos». «Gracias. Ustedes también son increíbles. Siempre estamos aquí».
Ven a tocar con nosotros cuando quieras, respondió la mujer que tocaba el violonchelo. Carlos asintió, sintiendo que había encontrado algo especial. Al regresar a casa, su corazón latía con fuerza. Había tomado un paso hacia lo que siempre había deseado. La música ya no era solo una manera de ayudar a su familia, ahora era un camino hacia su futuro. Pero a medida que su pasión crecía, también lo hacía su miedo a dejar atrás a su familia. Cuando llegó a casa, su madre lo esperaba en la puerta. «Mamá, hoy fue increíble», exclamó Carlos, entusiasmado. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó Rosa, curiosa. «Tocamos en la plaza, y mucha gente se detuvo a escuchar. Gané algunas monedas». «Eso es maravilloso, Carlos», dijo Rosa, sonriendo, aunque aún con preocupación en su mirada. Carlos se dio cuenta de que ese momento era solo el principio. La música lo estaba llamando, y él estaba listo para seguir su corazón. Mientras se preparaba para dormir esa noche, pensó en todo lo que había pasado. Con su guitarra al lado, Carlos susurró una oración de agradecimiento por cada nota, cada oportunidad y cada sueño que aún tenía por delante. Sabía que la vida no sería fácil, pero también que estaba dispuesto a luchar por su pasión. Era el inicio de una aventura que lo llevaría mucho más allá de las calles de su ciudad, hacia un futuro que apenas comenzaba a imaginar. Capítulo 2. El encuentro decisivo. El día siguiente llegó con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba un nuevo comienzo. Carlos despertó con una energía renovada, su corazón palpitando al ritmo de la música que había compartido en la plaza. Sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de volver a tocar, de hacer parte de aquel grupo que lo había acogido tan calurosamente. Después de ayudar a su madre en las tareas de la casa, se dirigió de nuevo al centro de la ciudad. Al llegar, notó que la plaza estaba llena de vida. Familias paseaban, niños jugaban, y los comerciantes ofrecían sus productos en coloridos puestos. Carlos sintió una mezcla de nervios y emoción al recordar la sensación de tocar en público. Con su guitarra al hombro, caminó hacia el lugar donde había tocado la tarde anterior, pero se detuvo al ver que el grupo de músicos no estaba allí. Un poco decepcionado, decidió no rendirse. En lugar de eso, buscó un rincón tranquilo y comenzó a tocar una de sus canciones favoritas. Las notas flotaban en el aire, y pronto algunos curiosos se detuvieron a escuchar. Con cada acorde, Carlos se sentía más seguro, más conectado con su música. «Eres muy bueno», gritó un niño desde la multitud, haciendo que Carlos sonriera. Pero de repente, el sonido de una guitarra cercana atrajo su atención. Al mirar hacia la dirección del sonido, vio a un joven de unos 20 años, con una larga cabellera y un aire despreocupado, tocando una melodía que le resultaba familiar. Era un estilo que Carlos había intentado imitar, pero con un nivel de habilidad que lo dejaba asombrado. El joven terminó su canción, y al notar la mirada admirativa de Carlos, se acercó a él. «Hola, te vi tocando. Tienes un gran talento», dijo, extendiendo su mano. «Soy Javier». «Carlos», respondió, sintiéndose un poco tímido pero emocionado por la atención. «Gracias, pero tú tocas increíblemente bien». «Gracias. La música es mi vida». «¿Tocas seguido por aquí?». Carlos asintió, explicando que había empezado a tocar en la plaza para ayudar a su familia. Javier lo escuchó atentamente, y a medida que hablaban, Carlos sintió que podía confiar en él. «La música puede abrir muchas puertas», dijo Javier, sonriendo. «Te invito a tocar conmigo. A veces tengo un par de amigos que se unen. Podríamos hacer algo genial juntos». La propuesta hizo que el corazón de Carlos saltara de alegría. ¿Tocar con alguien tan talentoso? Era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Sí, claro», exclamó Carlos, sintiendo que su sueño estaba más cerca que nunca. Javier lo condujo a un pequeño café donde otros músicos se reunían. El lugar estaba decorado con luces cálidas y tenía un ambiente acogedor. Había un escenario pequeño en el fondo, y Carlos podía imaginarse tocando allí frente a un público. Mientras esperaban a que llegaran los demás, Carlos y Javier comenzaron a hablar sobre su amor por la música. Javier le contó sobre su propia historia, cómo había dejado su hogar en busca de una vida mejor, y cómo la música había sido su compañera constante en el camino. Carlos se dio cuenta de que compartían una conexión especial, y se sintió inspirado por la pasión de Javier. «¿Cuál es tu sueño?», le preguntó Javier, mientras aflojaba las cuerdas de su guitarra. Carlos pensó por un momento antes de responder. La música siempre había sido su refugio, pero a medida que compartía su historia, se dio cuenta de que quería más. Quería no solo tocar, sino también emocionar a las personas, hacerlas sentir algo especial. «Quiero ser un gran músico, tocar en escenarios grandes y hacer sentir a la gente lo que siento cuando toco», confesó Carlos, sintiendo que sus palabras eran más fuertes al pronunciarlas. Javier asintió, comprensivo.
Eso es lo que todos los músicos queremos. Pero también hay que trabajar duro. La música no es solo talento, es dedicación. ¿Estás dispuesto a darlo todo? Carlos asintió con firmeza. Era un desafío que estaba dispuesto a enfrentar. Justo en ese momento, un par de amigos de Javier llegaron, y la atmósfera se volvió aún más animada. Eran dos chicas, una bajista y una percusionista. Se presentaron como Valeria y Ana, y Carlos sintió que encajaba perfectamente en aquel grupo. «Vamos a tocar algo», propuso Javier, y todos asintieron con entusiasmo. Carlos se colocó en el centro, nervioso pero emocionado. Al comenzar a tocar juntos, se dio cuenta de que la música que hacían era mágica. Sus estilos se complementaban, creando una fusión única que hizo que el café cobrara vida. La gente comenzó a acercarse, atraída por las melodías vibrantes que llenaban el aire. Carlos no podía creer lo que estaba sucediendo. Había pasado de tocar solo en la plaza a estar en un escenario, rodeado de músicos que compartían su amor por la música. Con cada nota, su confianza crecía, y al final de la canción, el público aplaudió con entusiasmo. Carlos sonrió de oreja a oreja, sintiendo que su sueño estaba más cerca de convertirse en realidad. «Eres parte de nosotros ahora», le dijo Valeria, dándole una palmada en la espalda. «Siempre puedes unirte a nosotros». Carlos se sintió abrumado por la calidez de ese nuevo grupo de amigos. Había encontrado un lugar donde podía ser el mismo, donde su música era valorada y compartida. Mientras continuaban tocando y disfrutando de la música, Carlos se dio cuenta de que cada acorde lo acercaba más a sus sueños. Después de varias canciones, Javier se acercó a Carlos y le dijo: «Oye, tengo una idea. Este fin de semana habrá un festival en la ciudad vecina, y están buscando músicos para que se presenten. ¿Te gustaría tocar con nosotros?». La pregunta dejó a Carlos sin palabras. Un festival. Esa era la oportunidad que había estado esperando. «Sí, por supuesto que quiero», respondió, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «Perfecto. Vamos a ensayar un par de días antes del festival. Necesitamos que todos estemos en la misma sintonía», dijo Javier, entusiasmado. Carlos no podía esperar. La idea de tocar en un festival lo llenaba de emoción y nervios al mismo tiempo. Era un paso grande, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí. A medida que la tarde se convertía en noche, Carlos se despidió de sus nuevos amigos, sintiendo que había encontrado una familia musical. Al regresar a casa, su corazón estaba lleno de esperanza. Sabía que estaba en el camino correcto, y que cada día lo acercaba más a sus sueños. Al llegar a casa, su madre lo esperaba con una sonrisa. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó, interesada. «Fue increíble, mamá. Conocí a unos músicos geniales y tocaré en un festival este fin de semana». Rosa abrió los ojos, sorprendida y emocionada. «Eso es maravilloso, Carlos. Estoy muy orgullosa de ti». Carlos sonrió, sintiendo el calor de su apoyo. Sabía que la vida seguía siendo un desafío, pero en ese momento, todo parecía posible. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos no podía dejar de pensar en el festival. Su guitarra descansaba a su lado, como una fiel compañera que lo acompañaría en cada paso de su camino. Con un susurro de agradecimiento, cerró los ojos y se dejó llevar por los sueños que lo esperaban, imaginando el sonido de su música resonando en un escenario más grande. Capítulo 3. Los primeros ensayos. El día del festival se acercaba rápidamente, y Carlos no podía contener la emoción. Desde que se unió a Javier y su grupo, había pasado cada momento libre practicando con ellos. Se reunían en el café, en la plaza y hasta en la casa de Javier, donde la música llenaba el aire y la risa resonaba entre ellos. Cada ensayo era una mezcla de nervios y diversión, y Carlos se sentía cada vez más parte de la familia musical que había encontrado. A medida que pasaban los días, los ensayos se volvieron más intensos. Javier, Valeria y Ana eran músicos experimentados, y Carlos se dio cuenta de que tenía mucho que aprender. A veces se sentía inseguro, especialmente cuando cometía errores. Pero sus nuevos amigos siempre estaban allí para alentarlo. «No te preocupes, Carlos», decía Valeria, con una sonrisa amable. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante». «Exacto», agregaba Ana, dando una palmada en el hombro de Carlos. «La música es un viaje, no un destino». Carlos escuchaba atentamente sus consejos y se esforzaba al máximo en cada ensayo. Sin embargo, también había un aire de competencia amistosa entre ellos, especialmente entre Javier y Carlos. Javier, siendo un guitarrista talentoso y carismático, a menudo se destacaba, y Carlos sentía la presión de estar a la altura. Una tarde, mientras ensayaban una canción original que habían compuesto juntos, Carlos se dio cuenta de que estaba nervioso. La melodía era hermosa,
pero quería que todo saliera perfecto para el festival. Cuando llegó su turno de tocar un solo, su mente se llenó de dudas. «Carlos, confía en ti mismo», le gritó Javier desde el otro lado del escenario improvisado. «Hazlo». Carlos respiró hondo y comenzó a tocar. Al principio, sus dedos temblaban, pero a medida que avanzaba, se dejó llevar por la música. El solo fluyó, y cuando terminó, el aplauso resonó en el aire. Había logrado superarse, y la satisfacción lo llenó. «Eso es», exclamó Valeria, dándole una palmada. «Lo hiciste genial». «Sí, Carlos, estás mejorando», agregó Ana, sonriendo. Con el ánimo por las nubes, Carlos sintió que la confianza empezaba a crecer en él. Pero, a medida que se acercaba el festival, la presión también aumentaba. Todos estaban entusiasmados, pero Carlos no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad. Quería que su familia estuviera orgullosa, y temía que las cosas no salieran como esperaba. Una noche, mientras practicaban en casa de Javier, él notó la preocupación en el rostro de Carlos. «Oye, hermano, ¿qué te pasa? Te veo un poco distraído», preguntó, con sinceridad. Carlos dudó antes de responder. Sabía que debía compartir sus sentimientos, pero no quería parecer débil. «Es solo que tengo miedo de decepcionar a todos. Este festival es muy importante para mí, y quiero hacerlo bien». Javier se acercó y lo miró a los ojos. «Escucha, Carlos. Todos estamos nerviosos. Pero la música no se trata solo de ser perfecto. Se trata de compartir lo que sentimos. Así que, si te sientes bien tocando, eso es lo que importa. La gente lo percibirá». Carlos asintió, sintiendo que Javier tenía razón. La música era un lenguaje que iba más allá de las palabras, y su verdadero objetivo era conectar con la audiencia. En los días previos al festival, el grupo se reunió para ensayar con más frecuencia. Cada sesión era como un pequeño concierto, y Carlos comenzó a disfrutar de la adrenalina. Se imaginaba en el escenario, con luces brillando sobre ellos y un público animado. El solo de la canción que habían compuesto se convirtió en su favorito, y cada vez que lo tocaban, la energía crecía entre ellos. Finalmente, llegó el día del festival. La ciudad vecina estaba vibrante, llena de luces y música por todas partes. Cuando Carlos y su grupo llegaron, se sintieron abrumados por la emoción. El festival era más grande de lo que habían imaginado. Había varios escenarios, puestos de comida y una multitud de personas disfrutando del ambiente. «Mira eso», dijo Valeria, señalando a la gente que se agolpaba frente a uno de los escenarios principales. «Estamos a punto de ser parte de esto». Carlos sintió un nudo en el estómago. La realidad de lo que estaban a punto de hacer lo golpeó de lleno. Javier notó su nerviosismo y le dio una palmadita en la espalda. «Vamos a hacer esto juntos. No está solo». Mientras esperaban su turno, el grupo se reunió en un círculo, tomados de las manos. Javier dijo unas palabras de aliento, recordándoles que la música era su pasión y que debían disfrutar cada momento. Carlos sintió cómo la energía del grupo lo envolvía, disipando sus temores. Finalmente, llegó su momento. Al subir al escenario, el ruido de la multitud se convirtió en un eco lejano. Con el corazón latiendo rápidamente, Carlos se colocó en su lugar y ajustó la guitarra. Miró a sus amigos y vio la misma mezcla de emoción y nerviosismo en sus rostros. «Vamos a hacerlo», gritó Javier, y Carlos sintió que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. Cuando comenzaron a tocar, todo cambió. La música llenó el aire, y el público comenzó a reaccionar. Carlos sintió que la ansiedad se desvanecía y que la conexión con sus amigos y con la audiencia se intensificaba. Cada nota parecía llevar un pedazo de su alma, y a medida que avanzaban en su actuación, el escenario se iluminó con la energía de la música. El solo que tanto había practicado llegó, y Carlos cerró los ojos, dejando que la melodía fluyera a través de él. Cuando terminó, el aplauso resonó como un océano de emociones, y la multitud gritaba de entusiasmo. Era un momento mágico, y Carlos sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Al finalizar la actuación, el grupo se abrazó, llenos de alegría y satisfacción. Habían superado sus miedos y se habían entregado a la música de una manera que nunca habían imaginado. «¡Lo hicimos!», exclamó Valeria, mientras todos reían y celebraban. Carlos sonrió, sintiéndose más vivo que nunca. En ese momento, comprendió que la música no solo era una forma de expresión, era una conexión profunda entre las personas. Había dejado de lado sus inseguridades y se había entregado por completo, y esa experiencia lo había transformado. Mientras se retiraban del escenario, un grupo de personas se acercó para felicitarlos. Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. «Ustedes fueron increíbles, y quiero saber más sobre su música». Cada cumplido era como un abrazo cálido,
y su corazón se llenó de gratitud. Esa noche, mientras regresaban a casa, Carlos se sintió diferente. Sabía que había dado un paso importante en su camino como músico. La experiencia del festival había sido solo el comienzo, y su amor por la música se había intensificado. Al llegar a casa, Rosa lo recibió con un abrazo cálido. «Estoy tan orgullosa de ti, Carlos. Te vi en el escenario desde lejos, y brillaste». Carlos sonrió, su corazón lleno de alegría. En ese momento, comprendió que no solo estaba persiguiendo su sueño, sino que también estaba creando recuerdos y conexiones que duraría toda la vida. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama con la guitarra al lado, Carlos cerró los ojos y sonrió. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. La música lo había elegido, y él estaba decidido a seguir su camino, paso a paso, acorde a acorde. Capítulo 4. Desafíos y nuevos comienzos. La emoción del festival había dejado a Carlos con una energía renovada y una profunda determinación. Había aprendido que la música podía ser su voz, un medio para expresarse y conectar con los demás. Después de la actuación, el grupo se había vuelto más unido, y los días siguientes fueron una mezcla de ensayos, risas y nuevas ideas musicales. Sin embargo, a pesar de la felicidad que lo rodeaba, Carlos sabía que el camino no sería siempre fácil. A medida que los ensayos continuaban, también lo hacían las responsabilidades en casa. Su madre, Rosa, había comenzado a trabajar más horas para mantener a la familia, y Carlos sentía la presión de ayudar en todo lo que pudiera. Su hermano Miguel, a quien siempre cuidaba, estaba empezando la escuela y necesitaba atención. El equilibrio entre su pasión por la música y las necesidades de su familia se volvía cada vez más difícil de manejar. Una tarde, mientras ensayaban en la casa de Javier, Carlos recibió un mensaje de texto de su madre. «Carlos, necesito que vengas a casa lo antes posible. Hay algunas cosas que debemos hablar». El tono del mensaje hizo que su corazón se encogiera. Al llegar a casa, encontró a su madre en la cocina, con un rostro cansado y preocupado. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó Carlos, sintiendo el peso de la tensión en el aire. Rosa suspiró y se sentó en la mesa. «Hay algo de lo que necesito hablarte», dijo, evitando su mirada. «He estado pensando en nuestra situación. Con el aumento de los gastos y mi trabajo, siento que no puedo cubrir todo». Carlos sintió una punzada de ansiedad. Sabía que las cosas no estaban fáciles, pero había estado esperando que mejoraran. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Estoy considerando que busquemos ayuda extra. Quizás podrías buscar un trabajo más formal, algo que te dé un ingreso fijo. No quiero que abandones la música, pero necesitamos estabilizarnos». Las palabras de su madre resonaron en su mente. Carlos sintió que el sueño que había comenzado a construir se desmoronaba. «Pero, mamá, la música es importante para mí. Estoy empezando a tocar con un grupo, y creo que podríamos conseguir algo grande». Rosa lo miró con tristeza, comprendiendo sus ambiciones, pero también sintiendo la presión de la realidad. «Lo sé, hijo, y estoy orgullosa de ti. Pero debo pensar en tu hermano y en nosotros. No quiero que tengamos que preocuparnos por los gastos». Carlos sintió una mezcla de frustración y tristeza. No quería traicionar sus sueños, pero también quería ayudar a su familia. ¿Cómo podría encontrar el equilibrio entre ambas cosas? «Haré lo que tenga que hacer, mamá», respondió, aunque su voz sonaba menos convencida de lo que esperaba. Después de esa conversación, Carlos regresó a la casa de Javier, sintiéndose abrumado. La alegría de los ensayos había desaparecido, y todo lo que podía pensar era en las responsabilidades que lo esperaban en casa. «¿Todo bien, Carlos?», preguntó Valeria, preocupada por su expresión. Carlos suspiró y se sentó, intentando explicar la situación. «Mi mamá está preocupada por las finanzas. Necesita que busque un trabajo adicional, y no sé cómo equilibrar eso con la música». Los demás intercambiaron miradas de preocupación. Javier, siempre el más optimista, habló primero. «Escucha, todos tenemos desafíos. Pero eso no significa que debas dejar la música. Quizás puedas encontrar un trabajo que te permita seguir tocando». Carlos se sintió un poco aliviado al escuchar eso. Durante los días siguientes, comenzó a buscar lugares donde pudiera tocar. Finalmente, encontró un pequeño bar con un ambiente acogedor y un dueño amable llamado Don Luis, que decidió darle una oportunidad. «Ven aquí los viernes por la noche», le dijo Don Luis. «Te pagaré con lo que se recaude esa noche». Carlos sintió una oleada de alivio. Había conseguido su primer trabajo, aunque fuera modesto. Regresó a casa emocionado y compartió la noticia con su madre, quien lo abrazó con orgullo. «Estoy feliz de que hayas encontrado algo, Carlos. Eso te dará un poco de independencia». Con la nueva rutina de trabajar y ensayar, Carlos se acomodó en su vida.
Aunque a veces se sentía cansado, cada vez que tocaba en el bar, la música lo revitalizaba. La conexión con el público, aunque pequeña, era intensa. Sin embargo, a pesar de las nuevas experiencias, no podía evitar sentir que algo faltaba. Los ensayos con Javier, Valeria y Ana eran un respiro, pero la presión de las responsabilidades siempre estaba presente. La música seguía siendo su amor, pero también había crecido un sentimiento de incertidumbre. Una noche, después de tocar en el bar, Carlos se sintió satisfecho, pero también abrumado. Sabía que tenía que encontrar un equilibrio entre su pasión y las responsabilidades familiares. A medida que se preparaba para dormir, se prometió a sí mismo que no dejaría que las dificultades lo detuvieran. Carlos estaba decidido a seguir su camino, sin importar cuántas pruebas tuviera que enfrentar. Capítulo 5. La lluvia y la esperanza. Con el paso de las semanas, la vida de Carlos tomó un ritmo frenético. Por las mañanas ayudaba a su madre con las tareas del hogar y cuidaba de su hermano Miguel. Por las tardes, se reunía con su grupo para ensayar, y por las noches, se presentaba en el bar de Don Luis. Aunque estaba cansado, la música le daba un propósito renovado. Sin embargo, no todo sería tan fácil. Una tarde, mientras ensayaban en la casa de Javier, el clima comenzó a cambiar. Nubes grises cubrieron el cielo, y un viento fresco sopló, presagiando una tormenta. Carlos sintió una ligera preocupación, pero siguió tocando, entregándose a la melodía que había estado trabajando con sus amigos. «Esta canción va a ser un éxito», exclamó Ana, sonriendo mientras tocaba el bajo. «Solo necesitamos perfeccionarla un poco más. ¿Qué tal si la grabamos la próxima semana?», sugirió Javier, entusiasmado. «Podríamos usarla como parte de nuestro repertorio para el bar». Carlos asintió, sintiendo que la idea era brillante. Grabar la canción significaría dar un paso más en su carrera musical, y estaba emocionado por la posibilidad. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de terminar el ensayo, un estruendo de truenos resonó en el cielo, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. «Hay que terminar», gritó Valeria, tratando de cubrir su guitarra. Carlos se preocupó. Si la lluvia seguía así, podría afectar su presentación esa noche en el bar. Cuando salieron de la casa de Javier, la tormenta había crecido, y las calles estaban rápidamente inundándose. Corrieron hacia sus casas, pero el camino estaba lleno de charcos y el agua subía por las aceras. Al llegar a casa, Carlos encontró a su madre preocupada. «Carlos, la lluvia está muy fuerte. Espero que no afecte tu trabajo esta noche», dijo Rosa, mirando por la ventana. Carlos sintió un nudo en el estómago. «No lo sé, mamá. Pero haré lo posible por llegar al bar». Mientras cenaban, la lluvia seguía golpeando con fuerza. Carlos no podía evitar sentirse ansioso. Había estado esperando esa noche, y no quería que el clima arruinara su oportunidad. Cuando terminó de comer, se despidió de su madre y salió bajo la lluvia. El camino al bar era complicado. Las calles estaban resbaladizas, y cada paso que daba era un desafío. A pesar de las dificultades, su determinación crecía. Sabía que, pase lo que pase, tenía que estar allí. Al llegar al bar, se dio cuenta de que el lugar estaba casi vacío. Don Luis, preocupado, lo saludó. «No esperaba que vinieras, Carlos. La tormenta ha mantenido a la mayoría de la gente en casa». «Quiero tocar, don Luis. Necesito hacerlo, aunque solo sea para unas pocas personas», respondió Carlos, sintiéndose decidido. A pesar de la escasa audiencia, subió al pequeño escenario y comenzó a tocar. Su guitarra resonó en el bar, y poco a poco, algunos clientes comenzaron a entrar, atraídos por la música. La melancolía de la lluvia se convirtió en una armonía perfecta con las notas que salían de su guitarra. A medida que tocaba, Carlos se dejó llevar por la música. La lluvia podía ser una distracción, pero para él, se convirtió en parte de su actuación. Se dio cuenta de que, a pesar de la situación, estaba haciendo lo que amaba. Al terminar una de sus canciones, el público aplaudió y algunos incluso le gritaron palabras de ánimo. «¡Eres increíble!», gritó un hombre desde el fondo del bar. Carlos sonrió, sintiéndose renovado. La conexión con la audiencia, aunque pequeña, era intensa. Después de un par de canciones más, se sintió más seguro. La música lo envolvía, y, por un momento, se olvidó de las preocupaciones. Sin embargo, cuando terminó su set y se acercó a don Luis para hablar sobre su pago, se dio cuenta de que la tormenta había afectado gravemente la recaudación de la noche. «Lo siento, Carlos. No puedo ofrecerte mucho esta vez. La mayoría de la gente no vino», dijo don Luis, con un gesto de disculpa. Carlos sintió una punzada de decepción, pero se obligó a entender la situación. Sabía que no podía dejar que eso lo desanimara. «Está bien, don Luis.
Aprecio la oportunidad de tocar aquí. Solo seguiré practicando para el próximo viernes, respondió con una sonrisa, tratando de ocultar su desánimo. Al regresar a casa, la lluvia había disminuido, pero su mente seguía llena de pensamientos. En su habitación, se sentó con la guitarra en las manos y comenzó a tocar una melodía suave. La música lo ayudaba a procesar sus emociones, y mientras tocaba, se dio cuenta de que los desafíos eran parte de su viaje. Al día siguiente, Carlos se despertó con un nuevo sentido de propósito. La música era su refugio, y aunque había tenido una noche difícil, sabía que debía seguir adelante. Durante el desayuno, conversó con su madre sobre su presentación y compartió su deseo de seguir tocando, sin importar las adversidades. A veces las cosas no salen como uno espera, pero eso no significa que debas rendirte, le dijo Rosa, mirándolo con orgullo. Carlos asintió, sintiéndose fortalecido por las palabras de su madre. Decidió que ese día no solo practicaría con su grupo, sino que también dedicaría tiempo a escribir nuevas canciones. La lluvia de la noche anterior había inspirado algo dentro de él, y quería plasmarlo en su música. Después de la escuela de Miguel, Carlos se reunió con Javier, Valeria y Ana. Les habló sobre su experiencia en el bar y cómo había sentido que la música podía superar cualquier obstáculo. Todos estaban emocionados por lo que venía, y juntos comenzaron a componer nuevas melodías. El aire en la sala de ensayo era eléctrico, lleno de creatividad. Carlos sentía que cada nota resonaba con una nueva energía. La lluvia había sido un desafío, pero también un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la música siempre encontraba su camino. A medida que las semanas pasaban, el grupo continuó perfeccionando su repertorio. Se dieron cuenta de que la música era no solo su pasión, sino también una forma de liberación. Cada ensayo se convirtió en una catarsis, y Carlos se sintió más vivo que nunca. Cuando llegó el siguiente viernes, el bar de Don Luis estaba lleno. La lluvia ya no era un impedimento, y la música que crearon resonó en cada rincón del lugar. Carlos tocó con más fuerza, más pasión. La conexión con el público se intensificó, y esa noche fue un éxito. Al finalizar, Don Luis se acercó y lo felicitó. Carlos, has crecido mucho como músico. La gente se ha enamorado de tu sonido. Con una sonrisa, Carlos se dio cuenta de que estaba un paso más cerca de su sueño. La lluvia había sido un obstáculo, pero también un símbolo de esperanza. Había aprendido que los desafíos eran parte del camino, y que siempre había algo bello esperando al final. Esa noche, mientras regresaba a casa, Carlos miró al cielo estrellado. Sintió que su corazón latía al ritmo de la música, y supo que estaba exactamente donde debía estar. La lluvia había pasado, y con ella, un nuevo comienzo había florecido en su vida. Capítulo 6. Un encuentro decisivo. Las semanas siguieron avanzando, y cada viernes que pasaba en el bar se volvía más emocionante para Carlos. Su música estaba resonando cada vez más con el público, y la conexión que establecía con ellos lo llenaba de energía. Sin embargo, una inquietud crecía en su interior. Aunque había encontrado un pequeño éxito, la incertidumbre sobre su futuro seguía presente. Una tarde, mientras se preparaba para otro ensayo, Carlos recibió un mensaje de texto de Javier. ¿Has oído hablar del concurso de talentos en el Centro Cultural? Es este fin de semana. Creo que deberíamos inscribirnos. La idea de participar en un concurso de talentos hizo que el corazón de Carlos latiera más rápido. Era una gran oportunidad para mostrar su música a un público más amplio. Sin embargo, también sentía miedo de competir y del juicio de los demás. Cuando se reunió con su grupo, Javier expuso la idea. Escuchen, este concurso puede ser nuestra gran oportunidad. Hay premios, pero lo más importante es que nos permitirá dar a conocer nuestra música. Valeria, con su característico entusiasmo, se unió a la conversación. Sí, imaginen lo que podríamos lograr si ganamos. Podríamos grabar un EP, hacer más presentaciones. Carlos observó a sus amigos, sintiendo como su propio entusiasmo crecía. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que podría suceder si no ganaban. ¿Y si no lo hacemos bien?, preguntó, tratando de ocultar su inseguridad. Eso no importa, hermano, respondió Ana. Lo que importa es que lo intentemos. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Finalmente, después de una intensa discusión, Carlos se sintió convencido. Está bien, nos inscribimos. Pero debemos dar lo mejor de nosotros. Los días previos al concurso estuvieron llenos de ensayos. Cada tarde, el grupo se reunía para perfeccionar sus canciones. Sin embargo, también había momentos de diversión y camaradería. Risas y anécdotas llenaban la sala de ensayo, lo que ayudaba a calmar los nervios de Carlos. Finalmente llegó el día del concurso. El sol brillaba, y la energía en el aire era palpable. Al llegar al centro cultural,
Carlos notó la multitud reunida. El lugar estaba decorado con luces brillantes y una atmósfera vibrante. Sin embargo, la ansiedad de Carlos aumentaba con cada paso. El concurso se dividía en varias categorías, y los participantes iban desde artistas solitarios hasta bandas más grandes. Cuando llegó el momento de su presentación, Carlos sintió que su corazón latía con fuerza. Se miró en el espejo de backstage, tratando de calmar sus nervios. «Recuerda, solo tienes que disfrutar», se dijo a sí mismo. «La música es lo que importa». Cuando subieron al escenario, el público los recibió con aplausos. Carlos respiró hondo y comenzó a tocar. La primera canción fluyó con naturalidad, y la conexión con la audiencia era inmediata. Sin embargo, mientras avanzaban a la segunda canción, Carlos sintió que la presión aumentaba. La voz del jurado resonaba en su mente, recordándole que estaban siendo evaluados. A medida que la actuación avanzaba, un pequeño error en la guitarra lo distrajo. Por un momento, su mente se nubló. Pero justo cuando estaba a punto de perderse, sintió la mirada de sus amigos. Valeria le sonrió, y Javier asintió, dándole confianza. En ese instante, Carlos recordó por qué amaba la música y se dejó llevar. Al finalizar su presentación, el público estalló en aplausos. Carlos sintió una mezcla de alivio y alegría. Habían hecho lo que se proponían, dar lo mejor de sí. Sin embargo, el resultado del concurso seguía en el aire. Después de la actuación, se reunieron en un rincón del lugar, llenos de nerviosismo. A medida que el jurado deliberaba, Carlos sintió la tensión. Los comentarios y las críticas de otros grupos resonaban a su alrededor, y él no podía evitar comparar sus actuaciones con las de los demás. Finalmente, los organizadores llamaron a todos al escenario para anunciar a los ganadores. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras se alineaban frente al público. Y el tercer lugar es para Los Sonidos de la Calle. El nombre resonó en el aire, y una ola de aplausos llenó el lugar. Carlos sintió una punzada de emoción, pero no era suficiente. El segundo lugar es para Los Viajeros. La multitud aplaudió nuevamente, y Carlos sintió que sus esperanzas comenzaban a desvanecerse. El momento culminante llegó. El presentador levantó la mano, y el silencio se apoderó del lugar. Y el primer lugar, ganadores del concurso de talentos, es para Ritmos de la Vida. Carlos sintió un nudo en el estómago. Aunque no habían ganado, el apoyo y el entusiasmo del público eran palpables. La experiencia había sido increíble, y se sentía más unido a su grupo que nunca. Después de la ceremonia, se reunieron en un rincón para hablar sobre la actuación. «Estoy tan orgulloso de nosotros», dijo Valeria, sonriendo. «Hicimos un gran trabajo». Carlos sonrió, sintiéndose aliviado. «Sí, lo hicimos. No ganamos, pero lo importante es que nos divertimos y aprendimos». Javier, siempre optimista, añadió, «y hay más oportunidades por venir. Este es solo el comienzo». Esa noche, mientras regresaban a casa, Carlos reflexionó sobre lo sucedido. Había sentido el miedo y la incertidumbre, pero también la alegría de actuar. Era un paso más en su viaje musical, y estaba decidido a seguir adelante. Los días siguientes, Carlos se sumergió en la música con más pasión. Se dio cuenta de que, aunque el concurso no había sido la victoria que esperaba, había aprendido lecciones valiosas sobre la perseverancia y la importancia de disfrutar el proceso. Sin embargo, un nuevo desafío pronto se presentó. Una tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz familiar le dio una grata sorpresa. «Carlos, soy Rubén, del Festival de Música en la Playa. Quería hablar contigo sobre tu actuación en el concurso». El corazón de Carlos dio un vuelco. Rubén había sido uno de los jueces del concurso y había elogiado su actuación. «Quería decirte que quedé muy impresionado con tu talento. Nos gustaría invitarte a tocar en nuestro festival el próximo mes. Será una gran oportunidad para ti y tu banda». Carlos no podía creer lo que escuchaba. Era la oportunidad que había estado esperando, y una gran manera de dar a conocer su música a un público más amplio. «Claro, nos encantaría tocar», respondió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Después de colgar, Carlos se sintió eufórico. Llamó a sus amigos para compartir la noticia, y el entusiasmo en su voz era contagioso. «Chicos, nos han invitado a tocar en el Festival de Música en la Playa». La alegría y la emoción llenaron la habitación. Sus amigos comenzaron a hacer planes, soñando con lo que significaría para ellos tocar en un evento tan importante. «Esto es increíble», exclamó Ana. «Tendremos que prepararnos bien». Carlos sintió que su sueño comenzaba a tomar forma. La experiencia del concurso y la invitación al festival lo motivaron a trabajar más duro y a seguir creyendo en sí mismo. Sabía que había desafíos por delante,
pero estaba listo para enfrentarlos con su música y el apoyo de su banda. Mientras se preparaban para este nuevo capítulo, Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ahora. Las tormentas, las dudas y las alegrías habían forjado su camino. Con cada nota que tocaba, sentía que estaba más cerca de convertirse en el músico que siempre había soñado ser. Con la determinación en su corazón y la música como su guía, Carlos estaba listo para afrontar cualquier reto que se presentara en el horizonte. Capítulo 7. El festival y la lluvia de estrellas. El día del festival llegó, y la emoción en el aire era palpable. Carlos y su banda se despertaron temprano, llenos de energía y nerviosismo. Mientras se preparaban, el sol brillaba intensamente en el cielo, y la brisa marina traía consigo el aroma del océano. Era un día perfecto para un evento al aire libre. Al llegar a la playa, Carlos se maravilló con la vista. El escenario estaba montado frente al mar, rodeado de palmeras y con una multitud que comenzaba a congregarse. La música resonaba en el aire, y los sonidos de risas y charlas llenaban el ambiente. Carlos sintió una mezcla de adrenalina y felicidad al ver que su sueño de tocar en un festival se estaba convirtiendo en realidad. «Miren esto», dijo Valeria, apuntando hacia el escenario. «Es impresionante». Javier se rió, emocionado. «Y nosotros vamos a estar ahí, tocando». «Increíble». Mientras se preparaban para su actuación, Carlos y su banda revisaron su repertorio. Sabían que tenían que dar lo mejor de sí y que la competencia sería fuerte. Pero más que eso, querían disfrutar el momento y compartir su música con todos. «Recuerden, chicos», dijo Carlos mientras ajustaba las cuerdas de su guitarra, «esto es solo una celebración. No tenemos nada que perder». A medida que pasaba el tiempo, vieron a otros grupos presentarse. Algunos eran muy talentosos, y eso solo aumentó la presión. Carlos se sintió un poco abrumado, pero también emocionado por la oportunidad de mostrar su trabajo. Cada presentación era un recordatorio de por qué estaban allí, por la pasión por la música. Finalmente, llegó el momento de subir al escenario. El sonido de los aplausos resonó en sus oídos mientras caminaban hacia el micrófono. Carlos tomó un profundo respiro y se giró hacia su banda, viéndolo sonreír con confianza. «Vamos a hacerlo», exclamó, sintiendo una oleada de determinación. Cuando empezaron a tocar, Carlos se dejó llevar por la música. Las notas fluyeron con naturalidad, y la energía del público lo envolvió. Al mirar hacia la multitud, vio rostros sonrientes, gente bailando y disfrutando de cada acorde. Mientras avanzaban en su set, un rayo de sol iluminó el escenario, creando un ambiente mágico. El sonido del mar de fondo se mezclaba con la música, y Carlos sintió que todo encajaba perfectamente. Era como si el universo estuviera celebrando su momento. Sin embargo, mientras tocaban su segunda canción, Carlos notó que el cielo comenzaba a nublarse. Aunque un ligero viento soplaba, decidió no darle importancia. Estaba demasiado inmerso en la actuación para preocuparse. Pero cuando comenzaron a tocar su canción más intensa, una lluvia suave comenzó a caer. ¿En serio?, murmuró Carlos, mirando al cielo. Pero la lluvia no pareció afectar al público. Al contrario, muchos comenzaron a bailar aún más, disfrutando del momento. A medida que la lluvia se intensificaba, Carlos y su banda siguieron tocando. Se miraron entre sí, y una sonrisa cómplice se dibujó en sus rostros. No había forma de que dejaran que algo tan trivial como la lluvia arruinara su actuación. «Sigan», gritó Valeria, su entusiasmo palpable. «Esto es genial». Carlos se sintió renovado por la energía del público, que seguía animándolos a pesar del clima. La lluvia caía cada vez más fuerte, pero para él, se sentía como una celebración, una bendición. En ese momento, la música parecía más poderosa que nunca. Con cada acorde, sentía que estaban creando algo único, algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando terminaron su actuación, el público estalló en aplausos y vítores. La lluvia continuaba, pero eso no importaba. Carlos sintió que había superado un gran desafío y que había compartido su corazón a través de la música. Mientras abandonaban el escenario, sus corazones latían con fuerza, llenos de emoción y orgullo. «¡Lo hicimos!», gritó Ana, riendo mientras se sacudía el agua de su cabello. Javier se unió a la celebración. «¡Increíble! Nunca había sentido algo así». Mientras se reunían con sus amigos y familiares, la sensación de logro era abrumadora. Todos estaban emocionados, compartiendo risas y abrazos. Fue un momento de conexión auténtica, donde la música y la amistad se entrelazaban. Poco después, los organizadores del festival anunciaron a los ganadores. Carlos se sintió un poco nervioso, pero estaba en paz con lo que habían logrado. Había disfrutado cada segundo en el escenario y había aprendido que la verdadera victoria estaba en el viaje, no solo en el resultado.
Cuando llamaron a la banda ganadora, Carlos sintió que el mundo se detenía. Sin embargo, el nombre que escuchó no fue el suyo. A pesar de la decepción, Carlos sonrió y aplaudió con entusiasmo. Sus amigos lo rodearon, y todos estaban de acuerdo en que lo habían dado todo. «Estamos aquí, disfrutando juntos. Eso es lo que importa», dijo Valeria, abrazando a Carlos. Esa noche, mientras regresaban a casa, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. La lluvia había cesado, y la brisa marina acariciaba sus rostros. Carlos sintió que era el cierre perfecto para un día lleno de emociones. «Quiero hacer esto de nuevo», dijo Javier, mirando al horizonte. «La próxima vez seremos aún mejores». Carlos sonrió, sintiendo que la experiencia había cambiado algo en él. No solo había crecido como músico, sino que también había aprendido a valorar cada paso del camino. Las risas y los recuerdos compartidos eran más valiosos que cualquier trofeo. Mientras caminaban por la playa, el sonido de las olas resonaba en sus oídos. Carlos miró a sus amigos y se sintió agradecido. Habían estado juntos en cada paso, enfrentando desafíos y celebrando triunfos. «Estoy tan agradecido por todos ustedes», dijo Carlos, sinceramente. «No podría hacer esto sin ustedes». «Y nosotros tampoco podríamos hacerlo sin ti, Carlos», respondió Ana. «Tu pasión nos inspira a todos». El grupo se detuvo un momento, disfrutando de la paz de la noche. Las estrellas brillaban intensamente, y Carlos sintió que el universo lo apoyaba. Sabía que su viaje musical apenas comenzaba, y estaba listo para seguir explorando, aprendiendo y creciendo. Esa noche, Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido. La lluvia, el festival, los desafíos y los logros formaban parte de un hermoso mosaico. Con el apoyo de su banda y la pasión por la música, sabía que estaba destinado a seguir adelante. Con cada paso en la arena, Carlos se sentía más seguro de sí mismo. No importaba lo que viniera, estaba listo para enfrentarlo. La música era su vida, y su corazón latía al ritmo de cada nota. El camino por delante estaba lleno de posibilidades, y estaba decidido a no dejar que nada lo detuviera. Mientras la luna iluminaba el camino, Carlos sonrió al pensar en lo que vendría. Con su guitarra en la mano y sus amigos a su lado, estaba listo para escribir el siguiente capítulo de su historia. Capítulo 8. Nuevos horizontes. Los días que siguieron al festival fueron una mezcla de emoción y reflexión. Carlos y su banda regresaron a su rutina habitual, pero la experiencia del evento había dejado una huella profunda en ellos. La conexión con el público, la adrenalina de actuar bajo la lluvia y el sentido de unidad que habían vivido se convirtieron en recuerdos imborrables. Estaban más motivados que nunca para seguir su camino musical. Un día, mientras Carlos practicaba en su habitación, sintió una oleada de inspiración. Se sentó con su guitarra y comenzó a componer. Las melodías fluían con facilidad, pero encontrar las palabras adecuadas resultaba un desafío. Quería que sus letras reflejaran no solo su vida, sino también las experiencias compartidas con su banda. Durante una de sus sesiones, recibió un mensaje de Rubén, el organizador del festival. «Carlos, tengo algo emocionante que contarte. Quiero que te unas a nosotros para un evento especial en la ciudad. Podrías tocar con otros artistas. ¿Te gustaría?». Carlos no podía creer lo que leía. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Respondió rápidamente, confirmando su participación. Decidió que era el momento perfecto para presentar algunas de las canciones que había estado escribiendo. Mientras tanto, sus amigos estaban ocupados con sus propios proyectos. Javier trabajaba en un video promocional para la banda, mientras que Ana y Valeria se encargaban de diseñar camisetas que podrían vender en sus próximas presentaciones. La energía del grupo era contagiosa, y todos estaban enfocados en construir su carrera musical. El día del evento llegó, y la emoción era palpable. Carlos se despertó con una mezcla de nervios y anticipación. Se preparó cuidadosamente, eligiendo su mejor atuendo y asegurándose de que su guitarra estuviera lista. Al llegar al lugar, se encontró con un ambiente vibrante. El escenario era más grande que el del festival, y la multitud estaba compuesta por personas de todas las edades. Cuando subió al escenario, sintió una oleada de confianza. Miró a su banda, quienes estaban a su lado, listos para tocar. Las luces se apagaron y los murmullos del público se silenciaron. Carlos tomó un profundo respiro y comenzó a tocar la primera canción. Las notas resonaron en el aire, y la conexión con la audiencia fue instantánea. Cada canción que interpretaron fue un viaje emocional. Carlos sentía que estaba compartiendo su historia, sus luchas y su pasión. Cuando llegó el momento de presentar su nueva canción, sintió un cosquilleo de nervios en su estómago. Esta canción la escribí después de una experiencia muy especial en el Festival de Música en la Playa. Espero que les guste, dijo,
mirando a la multitud con una sonrisa. Comenzó a tocar, y las palabras fluyeron de su corazón. Era una mezcla de emociones, reflexiones sobre la amistad y la alegría de perseguir un sueño. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. La energía en el lugar era indescriptible. Después de su actuación, un grupo de personas se acercó para felicitarlo. Entre ellas estaba Rubén, quien lo abrazó con entusiasmo. «Carlos, estuviste increíble. La forma en que conectaste con el público es algo especial. Debemos trabajar juntos en el futuro». Carlos sonrió, sintiéndose abrumado por la gratitud. «Gracias, Rubén. Significa mucho para mí escuchar eso». Mientras hablaban, Carlos notó a un par de productores musicales entre la multitud. Recordó las conversaciones que había tenido con su banda sobre la importancia de conseguir oportunidades en la industria. Se acercó a ellos, presentándose y compartiendo su historia. La conversación fluyó de manera natural, y los productores se mostraron interesados en escuchar más sobre su música. Después de unos minutos de charla, uno de ellos, un hombre mayor llamado Miguel, le dio su tarjeta. «Me encantaría que nos enviaran algunas grabaciones. Creo que tienen un gran potencial». Carlos no podía creer lo que estaba sucediendo. Había llegado a un nuevo nivel en su carrera musical, y todo gracias a su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo. El camino por delante podría ser desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo. Durante las semanas siguientes, Carlos y su banda trabajaron arduamente. Prepararon un conjunto de grabaciones y enviaron sus mejores canciones a Miguel y otros contactos que habían hecho en el evento. La espera era angustiante, pero se mantenían ocupados, ensayando y creando más música juntos. Finalmente, recibieron noticias. Carlos estaba en casa cuando su teléfono sonó. Era Javier, quien estaba al borde de la emoción. «Carlos, lo logramos. Miguel y los productores quieren que firmemos un contrato para grabar un EP». Carlos sintió que su corazón se detenía. Era un sueño que había esperado durante tanto tiempo. Se reunió con su banda para celebrar. Todos estaban eufóricos, abrazándose y riendo. «Esto es solo el comienzo, chicos», dijo Carlos, con una sonrisa radiante. «Vamos a trabajar duro y hacer que nuestra música llegue a más personas». A medida que se preparaban para entrar al estudio de grabación, la banda reflexionó sobre su viaje. Habían enfrentado desafíos, pero cada uno de ellos había valido la pena. La lluvia, el festival, las oportunidades, todo había llevado a este momento. El día de la grabación fue un torbellino de emociones. El estudio estaba lleno de equipos, luces y un ambiente creativo. Carlos y su banda se sentían como verdaderos artistas, y la experiencia fue tanto emocionante como intimidante. Mientras grababan sus canciones, cada uno aportó su estilo y personalidad. Carlos sintió que la música se transformaba en algo mágico. Las horas pasaron volando, y al final del día, se sintieron satisfechos con el resultado. Después de unas semanas, el EP finalmente estaba listo. La banda organizó una pequeña presentación para celebrar el lanzamiento. Invitaron a amigos, familiares y algunas personas del sector musical que habían conocido a lo largo de su camino. El día del lanzamiento fue una celebración llena de alegría. La música llenó el aire, y la conexión con su público se sintió más fuerte que nunca. Carlos y su banda se subieron al escenario, y mientras tocaban las nuevas canciones, se sintieron más vivos que nunca. Cuando terminó la actuación, la multitud estalló en aplausos y vítores. Carlos miró a sus amigos, sintiendo una profunda gratitud. «No lo hubiera logrado sin ustedes», les dijo, con los ojos brillantes de emoción. A medida que el sol se ponía, Carlos sintió que su viaje musical apenas comenzaba. Había aprendido a enfrentar la adversidad, a perseguir sus sueños y a valorar cada paso del camino. Con la música como su guía, miraba hacia el futuro con esperanza. Sabía que habría más desafíos, pero también más alegrías y oportunidades. Con su guitarra en la mano y su banda a su lado, estaba listo para explorar nuevos horizontes. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, Carlos sonrió, sintiendo que el mundo era suyo para conquistar. La música era su vida, y no podía esperar para ver dónde lo llevaría. Con cada acorde y cada canción, estaba un paso más cerca de cumplir su sueño. Y en ese momento, supo que todo era posible. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado la historia de Carlos y su banda. Si te gustó, no olvides darle like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido increíble. Y para no perderte ninguna novedad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así estarás al tanto de todos nuestros próximos videos. Tu participación es fundamental para nosotros. Hasta la próxima, y sigue soñando y persiguiendo tus objetivos.